Vamos a hacer la guata. ¿A qué hora va a CR? A las 12, a las 12, 12. Sí, ya tengo el digo. ¿Ah? No, pues no esa huevada, no sé. ¿Ah? A ver, bueno, comencemos, chicos. Listo, chicos. Hoy tenemos que hablar sobre lo que sería en este caso los recursos naturales. Sí, los recursos en este caso naturales. ¿Qué cosas son los recursos naturales? Son bienes que nos brinda ¿qué? Habla. Son bienes que nos brinda la naturaleza. Que nos brinda la naturaleza. ¿Con el fin de qué cosa? Habla. Con el fin de satisfacer nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Con el fin de satisfacer nuestras necesidades. Pero no solamente nuestras necesidades, sino las necesidades de todos los seres vivos, todos los ¿ya? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa ahorita con el tema de los recursos naturales? Vamos a ver un poquito el contexto, ¿no? Por el cual obviamente se están desarrollando. El contexto en el cual se están desarrollando es el primero que tendría que ver con qué? Con el alto desarrollo científico y tecnológico, el cual obviamente demanda no solamente los recursos tradicionales clásicos, sino también nuevos recursos naturales. Por ejemplo, préstame un ratito tu vaina. Todos tenemos esto, ¿no? Un móvil, ¿no? Pero ¿cuál es el principal problema del hardware de un móvil? Hardware, lo que estoy diciendo software. No, los componentes. Ya, pero ¿qué componente es el que De la batería. La batería, ¿no? ¿No? Se agota y bueno, ¿no? ¿Cómo se dice? Se continúa. Pero ¿qué pasa con estas baterías? Estas baterías son hechas de litio. Y es conocido como tierras raras y minerales raros. ¿De acuerdo? Tierras raras y minerales consigo qué cosa? En este caso raros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí con el tema de los recursos, en este caso naturales? Como comentaba, obviamente se está buscando nuevos recursos debido a qué cosa, al nuevo desarrollo de tecnologías. En el caso de las baterías hay un gran problema, que para extraer litio los procesos químicos son muy fuertes, son metales, ¿no? E inclusive cuando dejamos de usar las baterías, también los efectos que dejan estas baterías también son letales. Y las típicas baterías, las pilitas, ya generan un gran impacto. Imagínate ahora con estas grandes baterías y otros insumos tecnológicos. El otro es el crecimiento poblacional. Actualmente ya somos 8.000 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Y obviamente demandamos recursos para satisfacer a estos 8.000 millones de habitantes. Pero tenemos una situación. En el año 2015, un informe de la WWF, no la gastronomía, ¿no? Sino es esta ONG, se llama WWF, y arriba tiene un osito panda, que es una ONG ambientalista. Diagnosticó en el año 2015 que si queríamos satisfacer las necesidades de los 7.000 millones de habitantes, las necesidades básicas, o sea, un consumo promedio, teníamos qué cosa que hacer, chicos, qué cosa teníamos que hacer. Teníamos que recurrir a un planeta Tierra y medio más. O sea, deberíamos tener un planeta Tierra y medio más, sin seres humanos, solamente con recursos para poder ¿qué cosa? Satisfacer a todos. Pronosticó que para el año 2050, cuando lleguemos a ser por 1.000 millones y algo más, vamos a requerir de 4 planetas Tierra más. En otras palabras, la capacidad productiva del abastecimiento de recursos del planeta Tierra ya colapsó. Tú no te das cuenta porque no nos damos
cuenta, ¿de acuerdo? Porque somos una minoría que obviamente tiene 3 alimentos diarios, tiene ropa, tiene obviamente la capacidad de movilizarse, tiene ahorita el acceso a ¿qué? A educación y a salud. Somos una minoría que con el paso del tiempo, esta minoría se va a comenzar a reducir. Mientras siga aumentando ¿qué cosa? La población y sigamos ¿qué cosa? Consumiendo a este ritmo que estamos teniendo. Como digo, una mayor influencia del hombre en su medio, en el tema del mayor impacto, ¿qué cosa? Del mayor impacto ambiental. Dentro de los componentes que vamos a ver de los recursos naturales, como hemos visto, son aprovechados por el ser humano para satisfacer ¿qué? Sus necesidades. También tienen un valor actual, no solamente es actual, siempre lo han tenido. Porque el tema de la disposición de los recursos naturales ha dependido mucho también de las condiciones ambientales. ¿Entiendes? Entonces, cuando ha habido, como te digo, ha habido consigo ¿qué cosa? Condiciones ambientales buenas, obviamente ha habido proliferación. Pero cuando ha comenzado a haber condiciones perjudiciales y ha habido escasez, estos recursos han comenzado a tener mayor ¿qué cosa? Demanda. Actualmente, por el desarrollo tecnológico, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una mayor demanda en el precio de los minerales, ¿no? Y a una mayor demanda de minerales, por ende, se ha elevado el precio de los minerales. Por ahí un candidato X decía que el Perú debe dejar de ser simplemente un mero exportador de piedras. Y obviamente lo dice en un tono despectivo cuando estas piedras es lo que sustenta nuestra economía. O sea, el 60% de qué cosa los ingresos de nuestro país provienen de qué cosa, de vender piedras. ¿Sí? Provienen de vender piedras. ¿Dónde está el problema? No está en vender las piedras. El problema es qué hacemos con ese billete que viene de dónde? De las piedras. ¿No? En el cual pues el billete que llega de las piedras no llega realmente a qué cosa, a todos los peruanos. Pero no es que no llegue porque obviamente Keiko, llegue Dina, llegue Pajerí. No, deja de lado ese pensamiento mágico, religioso de que alguien te va a ganar la vida. No llega, ¿por qué? Porque obviamente las autoridades inmediatas, alcaldes, gobernadores regionales, son unos inútiles. Y no saben qué hacer con la plata. Y terminan qué cosa, solamente cobrando sueldos onerosos y dos, construyendo estupideces. Por ejemplo, ¿qué hace en un centro poblado, un estadio para 20.000 personas cuando el centro poblado tiene a la justa 5.000? O otro centro poblado, el alcalde que construye qué cosa en el parque con monumento a la cebolla. Ahí se tira la plata. Ahí se va, en este caso, verdaderamente la plata de esas piedras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Como te decía, los recursos naturales son bien aprovechados. Los ingresos obviamente pueden contribuir y han contribuido al desarrollo de qué cosa, al desarrollo económico de varios pueblos. De varios pueblos. Vamos a hablar ahora de la clasificación. En la clasificación de los recursos vamos a ver distintos en este caso criterios. Tipos en este caso de qué? De recursos. Hablamos por origen y por origen podemos hablar del origen ¿qué? Animal, vegetal y mineral. Por disposición. ¿Ya? Por disposición. ¿Qué cosa tenemos? Los renovables, los no renovables y los inagotables. En el caso de por renovación, ¿qué cosa tenemos? Renovables y no ¿qué cosa? Y no renovables. ¿Ya? Y no renovables. En el caso de los renovables nosotros hablamos de ¿qué? De la flora y fauna. En el caso de los no renovables, te hablo de los minerales.
Y en el caso de los inagotables, ¿de quién te hablo? Energía alternativa. Hablemos de los recursos renovables y no renovables. En el caso de los renovables, si hablamos del criterio de disposición, combinado un poquito con el tema de la renovación, ¿qué quiere decir? Que los renovables tienen la capacidad de regeneración y reproducción. Tienen la capacidad de regenerarse y reproducirse. Por eso su disposición es inmediata. ¿Entiendes? Por ello su disposición de estos recursos, ¿cómo es? Inmediata. Ahora, por ser inmediata no quiere decir porque se regenera y se reproduce. No quiere decir que esto no se agote. Sí se agota. Siempre y cuando nosotros hagamos, ¿qué cosa? Una explotación de estos recursos a un ritmo superior de lo que hace consigo, ¿qué cosa? Su regeneración. Para que me entiendas. Imagínate que quedan 100 vacas en la humanidad. 100 vacas en la humanidad. Y queremos hacer una parrilla. Entonces, ¿qué hacemos? Sacrificamos las 100 vacas, las cortamos, la parrilla lista. ¿Qué va a pasar después? Ya no hay vacas. Ya no hay vacas. Ya no hay carne, no hay leche. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, se agotó, así de simple. En cambio, si de esas 100 vacas solamente sacrificamos 40, dejamos a las otras 60, que sigan generando leche, que se sigan reproduciendo, que me sigan generando más vacas, podré tener, ¿qué cosa? Ese recurso siempre que a disposición. ¿De acuerdo? En el caso de los no renovables, no tienen la capacidad de regeneración, no tienen la capacidad de reproducción. Bueno, eso, no tienen la capacidad de regeneración, no tienen la capacidad de ¿qué? De reproducción. ¿Ya? Entonces, como no tienen la capacidad de regeneración, no tienen la capacidad de ¿qué cosa? De reproducción, ¿qué es lo que va a suceder? No es que no tengan disposición inmediata, sino que su disposición, ¿cómo es? Es única. ¿Ya? Su disposición es única, o sea, los traigo una vez y nunca más los voy a volver a ver. Ahora, sí se pueden regenerar, pero para que vuelvas a tener minerales vas a tener que esperar por cuánto, 1.000 millones de años, 100 millones. Por eso que se habla de una disposición que única. ¿Qué más vamos a tener con el tema, en este caso, de los minerales? Obviamente, pues lo que viene ya consigo todo un proceso de transformación, ¿no? Que al final termina derivando pues, en toda una serie de ¿qué cosa? De residuos. Ahora, en el caso de los inagotables, ¿qué cosa estamos hablando? Energía alternativa. ¿Cuál es la forma típica de energía que tenemos? Hidrocarburos, electricidad. ¿Ya? Pero energía alternativa es usar elementos que van a persistir en el tiempo, para que me entiendas. Imagínate que desaparece la especie humana. Pregunta, ¿seguirá brillando el sol? Sí. ¿Seguirá brillando consigo qué cosa? Sol. Energía solar. ¿Desaparece la especie humana? ¿Soplará el viento? Sí. Energía eólica. Pregunta, ¿desaparece la especie humana? ¿El mar se va a seguir moviendo? Sí. Energía maremotriz. Pregunta, ¿desaparece la especie humana? ¿Seguirán habiendo átomos? Obvio. Entonces, energía, a eso nos referimos con energía, ¿qué cosa? Energía alternativa. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahorita con el tema de qué cosa? De los recursos. Ya sabemos la clasificación, ya sabemos en qué consiste, pero actualmente por este contexto que ya hemos hablado, obviamente están sufriendo un problema. Y el problema tiene que ver con ¿qué? Con su desarrollo. ¿No? Porque este desarrollo de los recursos, al extinguirse, al desaparecer, nos pueda generar varios problemas comunes. El primero es la depredación, que tiene que ver con la explotación a un ritmo superior de los recursos. El otro tiene que ver con ¿qué? Con la deforestación, la tala sin control. ¿Ya? El otro, la desertificación, la pérdida de la parte ¿qué cosa? Productiva del suelo. El otro es la contaminación. Entiéndase contaminación como la alteración de la composición física, química, biológica de algo. Y esto lo vamos a ver en la contaminación del agua, del aire y del suelo. Por último, vamos a ver consigo qué cosa, la pérdida de biodiversidad.
entiéndase como que la extinción de qué? La extinción en este caso de especies. ¿Ya? ¿La extinción de qué cosa? La extinción en este caso de qué? De especies. ¿De acuerdo? Pues son esos problemas que obviamente están mermando el desarrollo de estos recursos y obviamente se están volviendo consigo qué cosa? Una amenaza para nosotros. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más tengo? Empezamos a hablar de cada uno de los problemas. Empezamos con la depredación y su raya dice entendida como la explotación indebida excesiva de los recursos por el aumento de la población y sus necesidades, así como también el consumo de tecnologías, ¿no? Como parte de este desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con una deforestación incontrolada, ¿no? Está generando la pérdida genética de la sociológica y pérdida de extinción de especies. La quema de la cobertura vegetal natural, principalmente ahora lo vamos a ver cuando no se quema, la contaminación de la atmósfera por los humos venenosos, así como la contaminación de las aguas, la contaminación de los suelos y la exclusión de los pobladores locales, obviamente en reconocer su derecho en la participación de las decisiones que tienen que ver con el tema de la explotación. ¿Qué es lo que pasa con la depredación? La depredación es parte de qué cosa, de un modelo consumista que vivimos. Dentro del capitalismo, obviamente la compra y venta, la generación de capital, todo eso, pero nos establece un sistema consumista en el cual Maslow, ¿vamos a hablar de Maslow o no? Sí, la pirámide. Claro, la pirámide de necesidades, ¿no? Entonces ahí tenemos consigo qué cosa, la pirámide de Maslow, las fisiológicas que tienen que ver con respirar, comer, ir al baño, la de seguridad. También están consigo las necesidades sociales, de tener tu grupo, tu batería, las de reconocimiento, y hablamos de necesidades de qué? De trascendencia. ¿Ya? Trascendencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Estas dos primeras necesidades, digamos que ya el ser humano las ha podido cubrir. ¿Entiendes? Pero en el sistema consumista, lo que aborda no solamente satisfacer estas necesidades, sino enganar en estas necesidades sociales, en estas necesidades de reconocimiento que son necesidades más de índole emocional. ¿Y cómo lo hacen? Estimulando el deseo. ¿Qué cosa es el deseo? El deseo es simplemente la necesidad estimulada. ¿De acuerdo? Es la necesidad estimulada. ¿Cómo es el deseo de la necesidad estimulada? Para que me entiendas. Tú tienes 3 comidas al día. Te nutres con 3 comidas. Aunque eso algunos científicos dicen que no es cierto, ¿no? El ser humano siempre ha comido cuando le daba la gana, ¿no? Como cualquier ser vivo, cuando ha tenido la necesidad. Pero nos han metido la idea de comer 3 veces al día. Comes 3 veces al día, pero ves una propaganda de una cangreburger así, con carne así gruesa, así doradita, jugosita, grasosa, con quesito, con huevo y un pan así grosote. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas están haciendo? Que la están estimulando. ¿La necesidad de qué? De comer. Vas y te comes tu cangreburger. ¿Entiendes? Cuando no la necesitas realmente, tu cuerpo no necesita la cangreburger, porque simplemente no tienes hambre. Lo que te están es estimulando ¿qué? La necesidad de comer. Más que comer la cangreburger. Pero imagínate, ¿cuántas cangreburgers así estimuladas se venden al día, se consumen? ¿Cuánto obviamente de recursos se depredan por eso? ¿Entiendes? Por ejemplo, las mamacitas, algunos mamacitos también, que se compran ropa. ¿No? Todo cuando hay vacíos emocionales. ¿No? Vas al centro comercial, es una prenda, pagas y te lo llevas. Y lo usas una vez, 2 veces y lo terminas botando. Porque ya pasó de moda, porque obviamente ya no te gusta, engordaste,
¿Necesidades de qué? De reconocimiento. ¿Por qué? Porque la ropa te permite, ¿qué cosa? Distinguirte de qué? De los demás. Bien, de distinguirte de los demás. Cuando en realidad lo que busca la ropa, ¿qué cosa es? ¿Protegerte de qué? De frío. Y eso es lo que hace el consumismo, incidir, estimular esas necesidades emocionales. Y como digo, a la par está consigo llevando ¿qué? A la sobreexplotación de estos recursos y a la entrega. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no caer pues, en estas ganas pues, de la estimulación de deseos. Vamos con la primera, que es la desertificación. Y hay que entender qué cosa, que la desertificación es la pérdida de la, ¿qué cosa? Reducción o pérdida de la productividad biológica o económica de las tierras. Para que me entiendas, el suelo, ¿qué cosa es? Es la parte superficial de la corteza. Y tiene tres componentes que alguna vez te lo mencioné. El componente A, que es la roca madre, que es la base. El componente B, ¿qué cosa vendría a ser? La parte inorgánica, los detritos, los restos rocosos. Y el horizonte C, ¿qué cosa vendría a ser? La parte orgánica, los restos de animales, plantas, en proceso de descomposición, que generan ahí microorganismos que hacen qué cosa, que el suelo se vuelva ¿qué? Aún más productivo. ¿Bien? Entonces, ¿dónde entra tallar la desertificación? En que esa parte productiva empieza a mermarse, empieza a reducirse, hasta que obviamente ya no produzca más y obviamente ese suelo se vuelva totalmente improductivo y se vuelva consigo qué cosa, desértico. Entonces, ¿cómo se produce? Cuando hay eliminación de la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo. ¿Cómo es agua? Escucha. Un árbol es un mini ecosistema, porque vive un modo de especies, no solamente aves, insectos, hay reptiles, inclusive mamíferos. Todos cohabitan ahí. Dentro de ese árbol inclusive crecen más plantas todavía. Para que te des cuenta, se desarrollan más plantas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú talas el árbol, no solamente te estás bajando el tronco, le estás dejando sin hogar a quién? A estas especies. A estas especies que de una u otra manera nutren el suelo. ¿Y cómo lo nutren? Con lo que van comiendo, con las hojas que se van cayendo, con las ramas que se caen también, con los frutos que obviamente van dejando, todo eso va cayendo al suelo y se va descomponiendo. A eso súmele las excretas de estos animalitos, ¿de acuerdo? Todo eso nutre el suelo. Entonces, cuando te vuelas el árbol, ¿qué pasa? Ese suelo ya no va a volver a qué cosa, a nutrirse. Y ahí aumenta consigo la desertificación. Obviamente también tiene que ver con qué, la destrucción de árboles y arbustos para obtener leña y madera. Se limpia el terreno para cultivarlo, lo que vamos a conocer como qué, el rosa qué, el rosa y quema, ¿de acuerdo? Los animales que consumen todo el pasto, ya lo hemos hablado cuando hablábamos de qué cosa, de las sabanas, ¿sí? De las sabanas, ¿ya? ¿Qué más? La agricultura intensiva que agota también los nutrientes del suelo, ¿ya? Y obviamente lo que vamos a comenzar a vivir, que serían los periodos de qué, de sequía. Ahorita estamos junio, ¿no? Junio 2026, ¿sí? ¿Te acuerdas del junio de 2025? Del año pasado. Otros junios. ¿Cómo estabas vestido? Ya estaban igual así como están. Ya tenían algunos qué cosas, hoodies, o sea, las capuchas, ¿no? Tenían consigo qué cosa, las sacas. Y ahora mira cómo estás. Como bonito, dentro de un rato quizás saber eso. O sea, ahorita estamos viviendo qué cosa, un fenómeno de niño, pero más focalizado, pero que se va a acoplar a lo que en diciembre sería el niño global. Que obviamente ahorita hay discrepancias entre científicos. Algunos dicen que va a ser moderado y otros dicen que va a ser severo. Pero más allá de que sea moderado o severo, vamos a ver en la costa lluvias, inundaciones. Pero en la zona andina, ¿qué cosa vamos a ver? Sequías. Que van a mermar consigo qué cosa, esa capacidad productiva del suelo y esa productividad para satisfacer nuestras necesidades. La desertificación del Perú.
¿De acuerdo? Obviamente Perú ocupa el tercer lugar en tierras, ¿qué cosa? En tierras secas. Y en la costa, obviamente la desertificación se da ¿por qué? Principalmente por malas prácticas, ¿qué cosa? Por malas prácticas agropecuarias. Más que todo tiene que ver con qué, con el sobreriego. Tiene que ver con qué, con el sobre, ¿qué cosa? Con el sobreriego. ¿Cómo es esto del sobreriego? ¿Cómo es esto del sobreriego? ¿Cómo es esto del sobreriego? A ver. Que lo sobrehidratan. Se echa el agua, pero ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Uno, el suelo chupa el agua, pero ¿qué cosa quedan arriba? Sales. Y esas sales queman la parte productiva del suelo. O dos, el suelo no chupa el agua, se queda ahí emposado, forma un barro que cuando se solidifica, ¿qué pasa? El material orgánico termina ¿por qué? Por morir. Y se agota consigo la productividad de qué? Del suelo. El otro problema es la erosión hídrica, que es en este caso los ríos, las aguas, que van erosionando los márgenes y se va perdiendo ¿qué cosa? Terreno. El otro es la erosión eólica, que tiene que ver con qué? Con que el viento te lleva ¿qué cosa? Arena. ¿Sí? Con que el viento te termina llevando ¿qué? Te termina llevando arena. ¿Ya? ¿Y el otro cuál es? Gracias. El otro es en la zona norte, en la costa norte, con el tema de la poda de árboles de qué? De arauco. ¿Sí? Que como ya hemos visto también quita consigo esta cohesión. En la zona andina, en las vertientes occidentales, aparte del sobrepastoreo, tenemos en este caso por erosión hídrica. ¿Qué quiere decir? Otra vez los márgenes de los ríos que se van degradando y también tiene que haber un proceso ahí, como te digo, de tala de bosques o de árboles, principalmente los márgenes que se vuelan consigo lo que es el monte ribereño, que son plantas que amortiguan, obviamente, ¿qué cosa? El desborde de los ríos. Y también amortiguan en las quebradas el desborde de qué cosa? De los guayos. ¿Ya? Que es otro de los grandes problemas por el cual el suelo también empieza a perder productividad. ¿Por qué? Cuando llueve, el agua se desliza por la quebrada y con los huecos termina matando todo lo que se encuentre qué cosa abajo o sus lados. En la zona altoandina, lo que nosotros vemos es también el sobrepastoreo, las quemas pajonales y, como te digo, también vamos a ver consigo el tema de la tala. ¿En qué sentido? Ahora lo vamos a ver más adelante con el tema de la deforestación, que es en este caso para la leña, pues, ¿no? Otro problema es el tema de los relaves mineros, en el cual, pues, en las partes altas, ¿qué cosa pasa con los relaves mineros? Obviamente los químicos que se vierten terminan, pues, matando toda la parte productiva. Y en las selvas principalmente, ¿qué cosa? Erosión, ¿qué? Erosión hídrica, por desgaste de los márgenes o simplemente las inundaciones. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista del desarrollo sostenible para contrarrestar esto? Coordinar gestión de tierras y de recursos ¿qué? Hídricos. Coordinar gestión de tierras y de recursos ¿qué? Hídricos. ¿Ya? Por ejemplo, acá muchos saludan a Mira Velasco. ¿Sí? Pero lo que no saben es que Velasco nos generó toda esta gran crisis que hemos vivido en los años 80 y 90. ¿De acuerdo? ¿Y cómo así? Muchos saludan el tema de qué cosa, de la dichosa reforma agraria. La reforma agraria que, bueno, lo único interesante fue que le quitó el terreno a los que tienen plata, pero a los que tienen a los canales. Pero de ahí, ¿trajo desarrollo? No. Más bien trajo abandono del campo. ¿Por qué? Porque cuando le entregaban esas tierras al campesino, el campesino pregunta, ¿tenía fertilizantes, abonos? ¿Tenía semillas? ¿Tenía máquinas, tractores para cultivar la tierra? Pregunta, ¿tenía cartera de clientes para vender los productos? ¿Tenía consigo toda una cuestión administrativa? No. Lo único que sabía el campesino era cultivar su tierra y punto. No recibió ese apoyo. Y muchas de esas tierras terminaron siendo abandonadas o simplemente vendidas a quién? A esos antiguos dueños a un precio que irrisible. E incluso estos dueños, ¿qué cosa? Le hicieron una demanda ¿qué? Al Estado peruano para que obviamente ¿qué?
no solamente les reponga, sino les pague un justo precio por las tierras que expropiadas. O sea, ¿dónde está lo exitoso ahí? Bien, ¿dónde está consigo en este caso lo exitoso de la reforma agraria? No fue lo que proponía en este caso Belaúnde en su tiempo, en el cual Belaúnde decía, ¿sabes una cosa? Hay que darle los terrenos seriazos, los improductivos a quienes, a los campesinos, y hay que suministrarle de semillas, de abonos, y toda la parte técnica para que ellos comiencen aquí a producir. Y lo vamos a ayudar a qué cosa? Comprando y vendiendo sus productos. A eso era una verdadera, ¿qué cosa? Reforma agraria. Bien, no ese mamarracho que hizo en este caso Velasco, que ahí ves consigo cómo es el tema de la gestión de tierras o la gestión de aguas, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene sus tierras ahí en Sullana, su productor de limón, y es parte de la directiva, y los cuales ellos se reúnen para qué, cuando el reservorio le bota agua, pueden hacer una distribución, ¿qué cosa? Equitativa para la irrigación de sus cultivos. ¿De acuerdo? Otro, proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios ¿para qué? Para prevenir consigo la desertificación y gestionar con eficacia los recursos y de las tierras ¿qué? Y las tierras secas. ¿Qué es lo que va a pasar, chicos? Ahora que se viene el fenómeno del engendro, ¿de acuerdo? Ahora que se viene el fenómeno del niño, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tener consigo, ¿qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué cosa vamos a tener consigo? Dime. Justo estamos en coyuntura electoral. Es decir, los que se están yendo ahorita, ¿qué cosas están dejando para dejar, en este caso, preparadas a las poblaciones que, ante las amenazas, ante los avances del tiempo? Nada. Se va tu alcalde, se va tu gobernador regional, ¿qué cosa está haciendo para, obviamente, contrarrestar qué cosa? Los efectos del niño. ¿Qué más tenemos? Apostar por medio de alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, acuicultura en zonas secas, la agricultura de invernadero o las actividades relacionadas con qué, con el turismo, que nos obligan a qué cosa, a depender en menor medida de qué cosa, obviamente del suelo, de la parte qué cosa, agrícola. ¿Qué cosa es la tala? La tala, como lo ves, es el retiro de árboles sin qué cosa, sin un control, sin una replantación que adecuada. Las causas de la agricultura migratoria y comercial. ¿Se acuerdan del roce quema o no? Talaba el bosque, le prendía fuego, y si llovía bacán, si no llovía, ya fuimos. Se quema todo el bosque, ¿no? Pero más allá de eso, el suelo quemado se supone que ya quedaba apto ¿para qué? Para empezar a sembrar y luego cosechar. El problema es que a mediano plazo, ya lo hemos dicho, se agotaba. ¿De acuerdo? Otro es el tema de la minería legal de oro. ¿De acuerdo? Cuando uno viaja a Puerto Maldonado, ves ahí los huecos en medio, ¿qué cosa? Los huecos amarillos en medio de ¿qué? Del bosque. Y esos huecos amarillos, ¿qué cosas son? Áreas de minería ¿qué? Ilegal. Que para asentar sus campamentos mineros, ¿qué hacen? Estar en el bosque. Pero sus relaves afectan ¿qué cosa? Al suelo, afectan ¿qué cosa? La cohesión del suelo, le quitan nutrientes a los árboles y los terminan matando. Y eso se termina ¿qué cosa? Cayendo. Y el otro es ¿qué cosa? El tema de ¿qué? La tasa de la tala ilegal por cultivos de coca. Esto es muy recurrente en los años 80, en los años 90, ¿ya? En los años 80, en los años 90, durante el boom del narcotráfico, en el cual las zonas verdes, ¿no? Las áreas verdes de ¿cómo se llama este sitio? De Huánuco, de San Martín, obviamente los bosques fueron reemplazados por ¿qué cosa? Campos de cultivo de hoja de coca. Y obviamente para la producción ilícita de drogas como la cocaína, que obviamente exportamos y exportamos de la web. Hasta ahora, pues, tanto Huánuco como San Martín han visto afectados, son afectados por el tema de la deforestación, a pesar de que ya la actividad cocalera ha bajado. Porque ahora, ¿qué cosa? Todo se ha ido ¿a dónde? A la minería ilegal. Ahí está el billete. ¿Qué más? La tala para combustible. Imagínate, más del 50% de los hogares en el Perú, en la zona andina, en la zona amazónica, siguen cocinando ¿qué? A leña. Siguen cocinando a leña. ¿De acuerdo?
Como te decía en el caso de la Puya Raimondi, ¿no? Esta planta de 10 metros de altura, ¿qué hace la gente en la zona tondina? La corta, la despedaza y obviamente la hace leña, ¿no? Porque es una planta que está ahí por las puras, dice, ¿no? Y eso está trayendo consigo la extinción de esta planta. ¿Qué más? La tala comercial ilegal. ¿Cuál era la madera más consumida en el mundo, te dije? El pino, ¿no? Pero como te decía, también en el bosque peruano, en el bosque tropical, tenemos de todos los colores, de todas las texturas, ¿no? Y con muchos beneficios, en el cual no solamente el marco, o sea, la tala legal está controlada, pero no suministra tanto a la demanda. Entonces es ahí donde aparecen consigo ¿quiénes? Los ilegales. ¿De acuerdo? Los ilegales. Obra de infraestructura vial que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades. Crece la ciudad, ¿quién tiene que pagar pato para reducirlo? Que la ciudad siga creciendo, el bosque. Las ciudades necesitan comunicarse, necesitan carreteras. ¿Quién paga pato? El bosque. Necesitamos fábricas para suministrar productos ¿a quién? A la ciudad. ¿Quién paga pato? El bosque. ¿Entiendes? Ahora, dentro del desarrollo sostenible es reforestar las áreas deforestadas. Hace años, una marca de fósforo, Inti, ¿de acuerdo? Salía con una propaganda en la cual decía que por cada árbol que ellos utilizaban para, obviamente, la elaboración de sus fósforos, decían que sembraban, ¿qué cosa? 10 árboles. ¿No? 10 árboles. Con la esperanza, pues, que uno de estos se quede, pues, de acá a 10 años. Esa es una manera de qué cosa, de reforestar. ¿Ustedes en la época del colegio hicieron reforestación? ¿No los mandaban a reforestar? No. Está en la película ahí. No. Además piensa que lo mandan a reforestar. Pero ¿qué pasa? Ponen plantas muy bonitas, pero son plantas que en el caso de la costa demandan gran cantidad de agua. En otras palabras, están reforestados por las huevas. ¿Entiendes? Entonces lo que nosotros necesitamos es conocer el ambiente. Comenzar a colocar vegetación, plantas, árboles, que obviamente no necesiten, en el caso de nuestra costa, de tanta agua. Y empezar a qué cosa, a reverdecer. ¿Ya? ¿Qué más? Utilizar métodos menos agresivos. ¿Cómo te imaginas al leñador peruano? Así como el gringo de 1,90 m, tapado, barbón, chulo, camisa cuadra, su casa, su hacha, con su sierra eléctrica. No, como cualquiera de ustedes, ¿no? Un común y silvestre. Entonces, ¿cómo hacen para sacar los árboles? Simple, se sube un caterpillar, un tractor, lo empuja. Y si el árbol es duro y grueso, en la base le pone dinamita. De abajo. ¿Entiendes? De abajo. Así de simple. ¿De acuerdo? Así de simple se extrae la madera. ¿Qué más? Evitar el derroche de los recursos naturales derivados de la madera. Hasta el ciclo pasado en la pre estábamos ok, pero ahora ¿qué cosa? Hemos vuelto a esto. Más derroche. ¿Entiendes? Más derroche de productos derivados de qué? De la madera. ¿De acuerdo? Consumir productos sustentables. Entonces, empezar a aplicar en nuestra vida ¿qué cosa? ¿El tema de qué? De las 3 R's. Recicla, recicla, reusa, no. Ahora nos hablan de 5, de 4, hasta de 9, ¿qué es reducir? Reducir, reciclar y reutilizar. ¿Ya? Como te decía, reducir los productos derivados de qué? De la madera. Reciclar la madera. ¿Ya? Ya hay algunas empresas que lo que hacen es recogen trozos de madera, muebles de madera, y ¿qué hacen? Lo pulverizan. Lo vuelven a serrir unos pequeños trozos, le echan una lámina de goma y haces así el famoso machimbrado. O hacen las paredes de drywall. ¿Ya? Eso es reciclar, por ejemplo. Otra manera de reutilizar es lo que hacen los cachineros. Que compran los muebles viejos, que eso no lo llevan a Tacora. ¿En Tacora qué hacen? Ese mueble viejo le dan una nueva vida y lo venden a un precio común. Un sol. ¿De acuerdo? No, mentira. Ah, No. yo por ejemplo tengo un amigo que está enamorado de una chama. Ya. El pata, imagínate, le puso depa. Ya. Y la chama, ay mi amor, que mira, el depa está vacío. Y me llamo, loco, ¿qué hago para comprar, cómo se llama, mueble? Esta
No, Nacho Ríos. Hay una empresa que se llama Residal. ¿Residal qué hace? Es una empresa que lo que hace es, no, o sea, por ejemplo, tienes cosas que no sirven, ellos qué hacen, las recogen con su camioncito, la llevan a su almacén de Chorrillos, sus técnicos la arreglan de nuevo, le dan una nueva vida y lo venden a gente de escasos recursos a precios módicos. Y nos fuimos a Chorrillos, trajimos refrigeradora, cocina, le implementó toda la gama. Obviamente no es la segunda, pero le implementó. Hasta que obviamente viene el primo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, capacitar, ¿qué cosa? Capacitar en este caso a los colonos, ¿qué cosa? Y población local, enseñarles técnicas menos agresivas, que también conozcan la legislación forestal y que sean con ellos los guardianes de qué? Los guardianes del bosque. Y más que reformar algunas normas, yo diría que debemos conocer la ley forestal. Ya hay una ley forestal en el Perú, pero como la Constitución nadie la lee, nadie la conoce. Y después la reforma de la Constitución, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al penúltimo párrafo en el cual le dicen los departamentos más afectados. Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, mira, tercer y cuarto lugar, ya saben, por el tema de la cocala, de la cocaína. Y Madre de Dios, ¿qué cosa? Es el quinto lugar. Madre de Dios, te acuerdas, te dije, tienes el mayor número de áreas protegidas. Pero por el tema de los lavaderos de oro, que la minería ilegal cada vez obviamente está entrando. Bueno, vamos ahora a la contaminación del aguayo. ¿Qué cosa es la contaminación del aguayo? Es la alteración física, química y biológica de qué? ¿Ah? Es la alteración física, química y biológica de qué? Habla. Es la alteración física, química y biológica del agua, ¿no? De la composición del agua. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la alteración física? ¿El vertido de qué? ¿Cómo se dice esto? De residuos sólidos, plástico, madera y toda una cosa que le echas simplemente al río. ¿Ya? En lo químico, vertido de sustancias, agua servida, desagüe, drenaje de mineros. En lo biológico, ingreso de qué? De especies. No solamente me refiero a animales, me refiero también, ¿qué cosa? A flora. En el lago Titicaca hay una parte del lago que obviamente se veía afectado por el crecimiento de una alga que no dejaba pasar la luz solar y obviamente no permitía adentro qué cosa, que se oxigene todo y morían las especies. Eso obviamente es contaminación ¿qué? De índole ¿qué? Biológica. Ahora, las consecuencias es que prácticamente ¿qué cosa es? El responsable de todo el 80% de las enfermedades, mayormente enfermedades vinculadas con qué? Con la ingesta, con el estómago. Y luego pues los residuos que van quedando consigo qué cosa en el cuerpo. Alteración de ecosistemas acuáticos y litoral y disminución de la producción pesquera. Ahora, los contaminantes, como te dije, vienen de las aguas servidas o negras, de los relaves mineros, del derrame petrolero, ¿de acuerdo? También el uso de abonos y pesticidas, que obviamente pues no lo vas a ver el impacto inmediato, pero sí a largo plazo. Porque esa agua tú la tomas, viene cargada de qué cosa, estos contaminantes que se van quedando poco a poco en tu cuerpo, se van acumulando y luego se van a activar. También vertido de detergentes y sedimentos y materiales en suspensión. ¿Sabías que existen 5 continentes de plástico? Uno está en el Atlántico Norte, Atlántico Sur, el otro en el Pacífico Norte, Pacífico Sur y el Índico. Son islas de plástico de una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Lo peor que se va degradando, se va descomponiendo, y los peces sin querer qué cosa se lo van metiendo. Y dentro de poco se dice el plástico. Ahora, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de desarrollo sostenible? Reducir el volumen de contaminantes. Y como te digo, los cambios no se van a dar porque, obviamente, vuelvo a reiterar el pensamiento gnóstico religioso de creer que alguien te va a arreglar la vida. No es porque Keiko ahora entró y ella va a arreglar, no va a ser. Porque Keiko entró y ya va a ser interesante, no, luego vas a entrar. ¿De acuerdo? El único que obviamente tiene que ponerse las pilas eres tú, por eso es importante un cambio de qué cosa, de chip. Ser conscientes en este caso de qué cosa, el daño que nosotros
cada uno hacemos. Si nosotros, en este caso, en este salón, 5 personas toman conciencia, acá, porque esto lo transmitirán a otras personas y será, ¿qué cosa? Masificando. ¿Ya? Tú sabías que cuando pides pescado y viertes ese aceite quemado y lo metes ¿a dónde? Al lavadero, ese aceite quemado te contamina 65 litros de agua. ¿Entiendes? Ahora imagínate, no eres solamente tú, hay otras personas que también están haciendo pescado frito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, reciclar. Ese aceite meterlo en un envase, ¿de acuerdo? Y guardarlo. Profe, ¿pero qué hago y lo guardo? Hay empresas, busquen, hay una empresa, me acuerdo de jabón, que recoge consigo ese aceite quemado y con ciertos procesos lo vuelve, ¿qué cosa? Jabón ecológico. Va a tu casa, se lo lleva. A que veas. ¿Qué más? Reutilizar en este caso el agua residual. En el Perú creo que hay unos waters, no sé, no he visto, creo que lo vi en Romano, no me acuerdo de él, que sobre en el inodoro, sobre la parte del tanque, había un lavadero. ¿Ya? En el cual tú te lavas la mano, normal, porque es un lavadero, te lavas los dientes, y el agua que va, obviamente pasa por un filtro, y ese filtro, ¿qué cosa? Retiene el contaminante, digamos así, y el resto del agua, ¿dónde va? Al tanque, cuando ya ocupas, jala la palanca. Entonces, ¿qué cosa estás haciendo? Reutilización, estás haciendo reducción de qué? De consumo de agua. Y reciclar los contaminantes. Lo que hacen también es con procesos químicos, ¿qué cosa hacen? Saca el contaminante, el químico, del relave, y saca el agua. Con esa agua, ¿qué cosa hace? Irriga campos de cultivo en Guarmey, imagino. ¿No? O sea, están ahí las soluciones. Pero como digo, la mayor parte de todo esto es por conocimiento. Hay que salir en este caso. Vamos a la contaminación del aire, igualito de la alteración de la composición física, química y biológica de qué cosa? Del aire. ¿Ya? Ya nosotros hemos visto un poco como el tema de la contaminación atmosférica a través de qué cosa? De los famosos ¿qué? De los famosos gays. ¿Qué eran los gays? Gases de efecto invernadero. ¿De qué? Efecto invernadero. Efecto invernadero. ¿Ya? Sí. Ahora, hay fuentes biogénicas y fuentes antropogénicas. La biogénica tiene que ver con todo lo que es naturaleza, mayormente erupciones volcánicas, de vez en cuando un incendio forestal espontáneo, o simplemente cosa, el transporte de viento, ¿no? De polen y otras sustancias. En las fuentes antropogénicas, todas nuestras actividades. Quiero que entiendas algo. Tú cuando inhalas, cuando jalas, a ver, jala, una jalada, a ver, una jalada, ahí. ¿Qué es lo que sucede? Tú estás inhalando aire, pero ese aire no es 100% puro. Ya está alterado físicamente, químicamente, inclusive biológicamente. ¿Por qué te digo físicamente? Porque hay micropartículas. ¿No? De dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros elementos. Pero son micropartículas, o sea, visualmente no se ven. Ya no están a simple vista, pero están ahí y la estamos inhalando. ¿De acuerdo? Químicas, gases. ¿De acuerdo? No solamente los gases de tu compañero, sino otro tipo de gases. Y en la biológica, cuando metes, ¿qué pasa? Cuando estornudas, ¡achis! ¿Qué pasa? ¿Estás lanzando qué? ¿Tu dicho qué? Y cuando obviamente estás lanzando tu dicho, tú estás jalando ahí. Eso es contaminación biológica, ¿no? Ahora, obviamente tenemos algunos contaminantes comunes como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, que hemos dicho que generan en este caso las lluvias lluvias ácidas, ¿no? Por ahí no fue acá, algunos alumnos me preguntaron, profe, ¿cómo es con lluvia ácida? Realmente te derrite, no, que es mucho Hollywood es. Cuando hay una lluvia ácida es como una garúa, donde el ácido lo máximo que puede hacer es irritarte nada más en la piel. A ver que tampoco va a ser tan horno y quedarte pues ahí todo el día, todo el rato la lluvia. Pues. Pero mientras cae te va a ir irritando la piel, pues, ¿no? Ese es el efecto. El ozono, partículas aerosoles y otros monóxido de carbono y dióxido de carbono que también pues van irritando. En el año 90 y 2025, el año pasado, ¿de acuerdo? La EQR
¿de acuerdo? Una empresa consultora hizo un análisis de la calidad del aire en 143 países. Y nuestro país quedó puesto número 40, siendo el Perú el país con peor calidad del aire de América Latina. ¿Sí? Cuando nosotros vimos el tema de la atmósfera y la contaminación de esta, ¿de acuerdo? Del efecto invernadero, toda esta vaina, habíamos dicho que la mayor producción de gases provenían de dónde? De temas industriales, ¿no? De actividades humanas, generación de energía principalmente, y el tema del transporte. En el caso del aire en el Perú está cochino, ¿por qué? Por temas de transporte. El transporte, nuestro parque automotor en el Perú, es el principal responsable de la contaminación de nuestro aire. ¿De acuerdo? De nuestro aire. ¿Qué podemos hacer para combatir la contaminación del aire? Utiliza bombillas y electrodomésticos de bajo, ¿qué? De bajo consumo. Ahorra energía, apaga las luces. Voy a botar esta vaina de qué? De fluorescente y buscar qué cosa, por ejemplo, el tema de qué? De LED, ¿no? De LED. Usar transporte público, andar en bicicleta, mantenga arreglado tu auto, afinado, conduce vehículos eléctricos e híbridos. ¿Cómo es esa vaina? Un verdadero bus, esto que mide como casi 10 metros de largo, alberga dentro de su espacio tranquilamente ¿cuánto? 50 pasajeros bien sentados y pone máximo 20 parados. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, estamos hablando de 70 personas. Ese mismo espacio de ese bus lo ocupan dos boosters, dos chosicanos, que cómodamente en cada uno irán, pues, ¿cuánto? No sé, ponle 25 personas. ¿Ya? O sea, estoy hablando de cuánto, 18 sentados, 7 parados. ¿No? Más o menos poco, ¿no? O sea, 25, 25, 50. O sea, de 70 vamos 50. Pero son dos vehículos. Ahora, las latitas de atún, las combi, pero la combi chiquita. ¿Ya? Eso que van a colonial, a la división hasta el centro. ¿De acuerdo? Ese espacio del bus lo ocupa 3. Y en cada uno van 15 personas. O sea, bajamos a cuánto? A 45. Ese mismo espacio del bus lo ocupan 4 vehículos, 4 autos. Que cada uno lleva 4 personas en promedio, o sea, 16 personas. ¿Te estás dando cuenta entonces cómo llevando más gente tenemos una sola fuente de emisión? Al llevar menos gente, que tenemos 4 fuentes de emisión que recargan más, en este caso, recargan más de contaminantes al aire que inhalamos. ¿Entiendes? Por eso, camina, maneja bicicleta. Ya, usa esa cojuez de, ¿cómo se llama? De los scooters, ya, que a mí me espera, ya, bicho, ya. Me acuerdo que estuve en Europa hace 6 años, 7 años. Los europeos ya estaban enfermos de los bichos. Europeos le llamaban bichos, pero no. Y obviamente, pues, como digo, estaban ahí alquilados, te movían por Europa, ¿no? Pero, como digo, pues no hay una reglamentación. Estás supuestamente en la ciclovía de acá y ¡pum! Viene por atrás, ¿qué cosa? Con nuestro bicho, la historia del cochudo. ¡Hola, permiso! ¿Qué? Bien. Entonces, legislar el tema de los bichos está bien, es una manera de transporte, como se dice, de bajo consumo, ¿no? De energía y obviamente no es contaminante, pero hay que reglamentar. Ahora, en el tema de los autos, ¿qué es lo que pasa? En el Perú hacemos las cosas al revés. En los países desarrollados, uno, se usa más el transporte público. ¿Ya? No por una cuestión económica, sino es por una cuestión de qué? De rapidez. ¿De acuerdo? Es una cuestión en este caso de qué? De rapidez. ¿Ya? ¿Sí? Hola. Hola. Una cuestión de rapidez y una cuestión de qué cosa, de tránsito, pues. ¿No? ¿Por qué? Obviamente, pues, moverte por ciudades donde está muy congestionado, entonces más rápido, qué cosa el bus. Y en los países desarrollados, qué cosa, priorizan el bus, priorizan el tren. ¿Entiendes? Por un tema, obviamente, de rapidez, de costo, lo que tú quieras llamarlo, pero obviamente es una mayor facilidad. En cambio, acá en el Perú,
viajar en Mortal Kombat es una, ¿qué cosa? Es un deporte de aventura. Bien. Subes a la combi, te persinas a ver si llegas a la destino. Si me roban. Si llego vivo. Si llego vivo. No, obviamente subes a qué cosa, subes a Mortal Kombat y te están punteando, se están robando. Toda una experiencia, ¿no? Ahora, ni el metropolitano se salva. O sea, es rápido, tiene prioridad, pero qué cosa, es más lo que te demoras en embarcarte y desembarcar. ¿Entiendes? Hay problemas también, ¿no? El tren, bueno, ¿cuándo Michi inaugurará la línea 2 ya? ¿No? ¿Cuándo? ¿No? Hasta el siglo pasado creo que no veía acá por San Marcos ya. Creo que ya llegó a Fósil, pero no me acuerdo. Pero la vaina es cuando lo inauguran. Supuestamente el 2021 debería haber estado. Bien. Y ahora el proyecto para línea 3, línea 4. Veremos que obviamente surja, ¿no? Pero bueno, que se nos pueda subir a esa línea. ¿De acuerdo? Y otra cosa más que hacemos mal al revés es lo siguiente. En el Perú, ¿qué cosa? A los autos nuevos, Sí. ¿qué cosa? Los castigamos. Le ponemos más impuestos. Mientras que a los carros viejos, no. En los países desarrollados, al carro nuevo no paga impuestos o tiene una mínima tasa. Más bien el carro viejo es el que paga, ¿qué cosa? Mayor impuesto porque es el que contamina, ¿qué? Más. Por eso que obviamente en los países desarrollados renuevan los autos cada 10 años. O vas a ver autos de máximo 10 años de antigüedad. Y no es porque obviamente tengan plata, no, sino por un tema, ¿qué cosa? Tributario. ¿De acuerdo? Un tema tributario. ¿Qué más? Elige limpiadores ecológicos, usa pinturas a base de agua y solventes y sella tus productos químicos, evitando consigo, ¿qué cosa? Evitando consigo que obviamente los vapores vayan subiendo. ¿De acuerdo? Reduce tu consumo de carne, productos lácteos mientras la vaca está viva, está consumiendo oxígeno, está botando monóxido y dióxido de carbono y también te está botando metano y butano. Sí. No solamente con su estiércol, sino también con sus pedales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Disminuir el uso de plásticos, no quemar basura, menos muñecos de año nuevo. ¿De acuerdo? Entre otras cosas. Respecto a la contaminación del suelo, es la alteración en la composición química, física, inclusive biológica de qué? De la parte orgánica de qué? Del suelo. Las fuentes mayormente son las malas prácticas agrícolas. Por ejemplo, abusar de qué? Del abono, del fertilizante sintético. El uso de pesticidas o plaguicidas, como el DDT. Desechos urbanos, ¿de acuerdo? Agua residual de basura que también, ¿qué cosa? En su proceso de lixiviación, o sea, cuando empiezan a degradar, se bota un líquido y ese líquido se filtra por el suelo, matando, ¿qué cosa? Los componentes orgánicos. Tenemos también los relaves mineros que obviamente son más letales todavía. Donde dice consecuencias debe ser lo que dice el desarrollo sostenible y donde dice de desarrollo sostenible son las consecuencias. Como qué cosa, la pérdida de la capacidad productiva, la muerte de organismos útiles del suelo y la concentración de las plaguicidas en la cadena, ¿qué cosa? En la cadena alimenticia. Para que me entiendas. ¿Tú has visto la manzana chilena? Esa rojita, sí, brillantita, jugosita, carnosita, ¿sí? Eso se hace con agua cerveza, ¿ya? Y le meten harto, ¿qué cosa? Pesticida, plaguicida, ¿para qué? Para que no le caiga plaga. Desde tú vives que te la soplas y qué cosa sucede. Sin querer estás ingiriendo milésimas de gramos de esos pesticidas. Ahora, hay un video, no me acuerdo sobre el video ahorita en YouTube, que lo hizo la Discovery o el Nat Geo, ¿de acuerdo? Que se pusieron a entender cuánto es lo que consumimos los seres humanos en nuestra vida. O sea, cuántos litros de leche tomamos, cuántas cervezas nos tomamos, de 0 a 85 años. ¿Cuántos kilos de manzana nos comemos en nuestra vida? Promedio por ser humano, 53 kilos de manzana. En toda tu vida. 53 kilos de manzana. Ahora imagínate, son 53 kilos, 53.000 gramos. ¿Cuánto de esos DDT, de esos pesticidas pueden estar ahí? Como te digo, de manera inmediata la manzana, no como Blancanieves que te come la manzana y te queda muerto, no. Te va a ir, ¿qué cosa? Se va a ir acumulando poco a poco y te va a ir degradando los residuos que en este caso
cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro del desarrollo sostenible? Utilizar abonos orgánicos, el compost. ¿No? Supongo que en tu casa ya estarás empezando esta moda de qué cosa, de seleccionar tu basura. Tú le metes al tacho con todo. ¿Ah? O sea, separa tu plástico, papel, vidrio, plástico, ¿no? Cartón, papel, sepáralo. Y en tu tacho mete pues de lo que es netamente residuo ¿qué? Orgánico. Y si tienes tiempo y tienes más espacio, puedes generar consigo ¿qué? Compost, abono. ¿De acuerdo? ¿Sí? Imagínate que hiciéramos esto 1 o 2 personas y empezaríamos a hacer el total. ¿Qué sería nuestro planeta? ¿Qué más? Practicar la rotación de cultivos. Durante el momento de transición entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, a mí te estoy ¿ya? ¿Qué cosa sucede? Había lo que era el modelo de qué? Del barbecho. ¿Qué era el barbecho? En uno te siembro avena, en otro te siembro trigo y en otro te siembro maíz. Y esta 4 hectáreas te la dejo descansar. Así, para la siguiente cosecha, empezábamos a cultivar rotando ¿qué? Rotando el cultivo y así. ¿Para qué? Para que el suelo descanse, se regenere. Ya con la revolución industrial, esto cambió y no dejamos ya descansar, sino ahora le metemos ¿qué? Alfalfa. ¿Para qué? Para que el caballo, la vaca, los animales, el ganado coman, se nutran. Y aparte, ¿qué cosa? Con sus excretas, patita, empieza a nutrir ¿qué cosa? El suelo. Y empezábamos a hacer la rotación. Ahora, ¿qué cosa? La misma chacra, la misma hectárea, le damos, dando, y le metemos fertilizante, todo sintético, y al final lo terminamos, ¿qué cosa? Agotando. Aplicar racionalmente, ¿qué cosa? Plaguicidas. ¿Ya? Chicos, yo más que aplicar ya plaguicidas, empecemos a manejar lo que llamamos el control ecológico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hace años, en Estudio 92, había un grupo de exportaciones que anunciaba lo siguiente. ¿Qué cosa crees que te anunciaba? Su anuncio era el siguiente, decía, ¿sabías que en el Perú exportamos moscas? Ah. ¿Ya? ¿Moscas? Tanto un montón. Mirá, pero era verdad. Me dediqué a investigar y obviamente hasta le hicieron un reportaje, busquen en YouTube, cómo se llama exportación de moscas. ¿Qué es lo que habían hecho estos chicos? Habían emprendido el ciclo ecológico. ¿Ya? Y lo que habían hecho en su casa, en una casa de ellos, en un campo, era un invernadero, donde adentro del invernadero miraban que puro orgánico. A la vez que generaban compost, generaban moscas. Entonces, con una cajita que hacían, recogían las moscas, ¿no? Las guardaban en cajas y directo al aeropuerto rumbo a dónde? En Egipto. ¿Por qué en Egipto? El algodón egipcio es uno de los algodones más fichos, de mejor calidad al mismo nivel de pino. Pero se ve amenazado los cultivos con un hongo. Pero este hongo se combatía ¿con qué? Con moscas. Profe, pero los egipcios no tienen sus propias moscas. No. Porque el clima es seco. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban las moscas, abrían las cajitas, se empezaban a despachar. ¿Y qué cosa? Se comían el hongo y así, control ecológico. No le metías insecticidas, pesticidas, que le bajaba la calidad al algodón y era netamente ¿qué? Orgánico. Bueno, pero las moscas no se quedaban a invadir. No. Como es un clima seco, cumplían su ciclo de vida y ahí nomás quedaban. ¿Entiendes? Eso es control ecológico. En Estados Unidos, cuando hay amenaza de plaga de langosta es un bicho así grandote, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen? Hay unas empresas que crían aves. De tal manera que cuando hay amenaza, ¿qué hacen? Colocan estas aves, las retiran de las jaulas y las aves, ¿qué hacen? Vienen al langoste y empiezan a tragárselas. Y vuelven a las casas. Su chamba del pájaro, ¿cuál es? Tragar nada. Control ecológico. Así nos ahorramos pesticidas, plaguicidas y todo qué cosa orgánica. Simplemente entender cómo es en este caso el ciclo ecológico. Tratamientos industriales, mejorarlos, respeto al marco legal ambiental, hay una ley, pero como toda ley acá en el Perú, ¿qué cosa? No le hacemos caso. Vamos al tema de la pérdida de la biodiversidad. Entiéndase pérdida de la biodiversidad,
como extinción de qué? De especies. ¿De acuerdo? Extinción, en este caso, ¿de qué? De especies, de flora y de fauna. Obviamente la pérdida de biodiversidad tiene varios efectos negativos, porque de una u otra manera ese bicho o esa plantita que desaparece cumple un rol en todo, ¿qué cosa? En todo este ciclo ecológico, en toda esta biocenosis. Si tú lo retiras, alteras toda esa vaina, pues. ¿Y por qué se da eso? Cambio climático, la alteración de las condiciones atmosféricas, ya lo hemos hablado, la persecución directa de especies y su sobreexplotación, que está llevando pues obviamente a la extinción de estas, la destrucción y fragmentación de hábitats, ¿no? En este caso, más que todo por el aumento de la agricultura, el tema de las especies invasoras, especies foráneas que están en este caso ¿qué? Entrando a determinados ecosistemas. Algunos se sorprenden cuando ven, obviamente en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que algunos animales se meten a la carretera. Ya, algunos animales en este caso se meten a la carretera. Yo me acuerdo, estoy en Puerto Maldonado y de casualidad me quise ir a volver a Brasil, de la frontera, ¿de acuerdo? Veía que varios bichitos se cruzaban por medio de la carretera, ¿sí? Pero acá, ¿quién se le pasó? ¿El bicho o tú? Nosotros. O sea, ellos están en su hábitat, sino que nosotros, ¿qué cosa? Estamos ocupando. Somos una especie invasora. Y estamos alterando, ¿qué cosa? El hábitat de estas especies, las estamos extinguiendo. Inclusive, no solamente me estoy refiriendo a nosotros, también a otra serie de bichos. Por ejemplo, las ratas. ¿No? Ha habido en este caso experimento de ratas, no experimentos, sino que ha habido ratas que han sido traídas por barcos, han quedado en una isla y han desaparecido a media, ¿qué cosa? A media cantidad de especies dentro de esa isla. ¿De acuerdo? Otro, la agricultura en este caso intensiva, entre otras como actividades económicas. Oye, mira, para proteger tu biodiversidad, no adquieras especies exóticas ni las abandones. Eso incluye tanto plantas, tanto animales, chicas también incluye enamorados. Ya, no adquieran exóticos, menos los abandones, que son peligrosos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Asume el concepto de las 3 R's en tu vida. Elige productos y servicios sostenibles para reducir consigo, ¿qué cosa? El impacto. ¿Ya? Actúa de manera responsable en la naturaleza. Si vas a hacer camping, sea en el campo, en la playa, vas a tantas fogatas, tu basura, la recoges y te la llevas, y no te lleves a ningún ser vivo de la zona. ¿Ya? No te lleves a ningún ser vivo. ¿Ya? Nada que bueno, mi enamorado es exótico, me lo llevo, no, lo dejas ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Y como te digo, reduce el uso de energía, combustibles y exijamos más a los gobiernos el cumplimiento de normas que en este caso protejan la biodiversidad. Más que exigir el cumplimiento, no sería la idea que los gobiernos den a conocer estas normas a todos los ciudadanos y poder consigo que hagan. Listo, primer chepibol. 1, caballo. C de caballo, B. 2, E de elefante. Ya. 3, C de caballo. 4, D de Dino.